atrás, en el viejo partido de Morón, antes que se dividiera, luego de un polémico intendente y también un polémico empresario de aquel entonces, ¿no? Sin nombres, es feo. La gente se acuerda, la gente sabe, la gente tiene memoria, espero al menos que la tenga. Pero antes de que se dividiera, precisamente en Hurlingham y en Ituzaingó, era todo un partido donde, bueno, estaba todo abierto y prácticamente no había cloacas y bueno, y terminó todo en un gran escándalo que mejor no vale la pena recordar. Hay que recordar las cosas buenas, porque cuando uno anda revolviendo lo malo, finalmente termina llegándole toda esa mala onda, esa mala vibra. Nosotros queremos buena vibra, que es la vibra de las obras, la vibra de la gestión, la vibra del hacer. Total, para quejarse y echarle la culpa a los demás, ya sabemos que hay un montón de dirigentes en el país. Nosotros entendemos la responsabilidad institucional como hacernos cargo de las cosas y muchas veces además no solamente hacernos cargo de las que nos corresponden como Estado Nacional, sino también muchísimas veces haciéndonos cargo de lo que le corresponde también hacer a otros, pero lo hacemos igual porque en definitiva es lo que necesitan los argentinos. Aquí también el Gobierno Nacional refinanció y financió la pavimentación de más de 190 cuadras, repavimentación de 280 cuadras, recuperación del alumbrado público y plazas, obras que se encuentran todas finalizadas. Financió a través de los programas 700 escuelas y más escuelas la construcción de la Escuela de Enseñanza Media número 1 y el Jardín de Infantes del barrio Manzanares, obras que ya también se encuentran finalizadas. Es precisamente también el túnel bajo nivel Rati, a través del programa PETUBA de la Secretaría de Transporte, que también ha permitido, bajo las vías del Sarmiento, tener una mayor fluidez y las obras que no hubiéramos querido tener que hacer, que veníamos recordando recién con Alberto en la Traffic, y que fueron las obras de reconstrucción y reparación de esa tragedia que nos asoló a gran parte del conurbano y que fue aquel tornado que nos obligó a lanzar a todo el gobierno nacional junto a los gobiernos municipales para poder reconstruir lo que la naturaleza había destruido. Ahí sí, eso sí es imprevisible. Los tornados y los vientos no hay forma de preverlos, no hay forma de impedirlos. Lo que hay que hacer es arremangarse como todas las cosas y trabajar, que es lo que siempre hicimos y seguiremos haciendo. Por eso estamos muy contentos también hoy de haber inaugurado 2 jardines en Tigre. Estaba mirando, también me acercaron las obras más importantes que hemos hecho en Tigre. Estamos haciendo en estos momentos, hicimos ya 22 obras, ¿no, Sergio Naiza? En lo que es la obra Brigadier General Juan Manuel de Rosas. Es la obra de potabilización de agua más importante de los últimos 50 años, que va a dotar a toda la zona norte de la provincia de Buenos Aires, del conurbano bonaerense, para ser más precisos, de agua potable. Ahí también en Sina estamos haciendo 305 viviendas, y en el barrio del Garrote 208 viviendas más en Tigre. Bueno, un montón de colegios, el canal de los remeros famosos. Me acuerdo que Sergio hinchaba con aquel canal de los remeros de una manera impresionante. Bueno, revitalizamos el complejo de la Pista Nacional de Remo y Canotaje en Rincón de Milver, el Camino de los Remeros, el dragado del canal aliviador y estancado de orillas, y la construcción de playas de estacionamientos, pavimentaciones, 200 cuadras de pavimentación también en Tigre, la ruta 202 de Don Torcuato, que ya está terminada, la repavimentación de la avenida Constituyentes en Benavides, la 197 atravesando Los Troncos, Pacheco y el Talar. Terminamos los remeros en el Rincón y bueno,
y acá me gritan cosas de atrás de otras obras. En fin, también en la querida provincia del Neuquén, en ese mitin, ¿quién no escuchó hablar, por lo menos en la Patagonia? Con Parrillo veníamos hablando. Yo que me hice patagónica, para allá por el 76, me llevó el amor a la Patagonia, el amor y algunas otras cosas más que en La Plata estaban sucediendo, y entonces nos fuimos para el sur. ¿Y quién no escuchó hablar del famoso camino de los 7 lagos? Bueno, todo el mundo hablaba del camino de los 7 lagos y de la Ruta 40. Los que estamos empezando y terminando la Ruta de los 7 lagos, hoy inauguramos. Ellos están adentro de una planta de tratamiento de residuos de la ciudad, porque hace mucho frío para estar en medio de la ruta. Pero ustedes habrán visto las imágenes maravillosas del sur, esos lagos patagónicos. Estamos terminando, y por eso está también el secretario de Turismo, la Ruta de los 7 lagos, que luego va a ser empalme con el resto de la 40, y de esa manera, cuando la terminemos, llegar allá, hasta la punta, hasta donde se cae el mapa, hasta Río Gallegos, de donde vino Néstor Kirchner. Ahí llega la Ruta 3, que se junta con la 40 a partir de la que viene del Chaltén. Es todo un entramado que estamos haciendo en el país, y que es conectar la Argentina en un plan federal, en un plan de obras como nunca se habían llevado adelante. Y también en materia de tratamientos hemos inaugurado muchísimas plantas de residuos. Esta obra que inauguramos hoy de la ruta son 137 millones de pesos, exactamente 39 kilómetros sobre la Ruta Nacional número 40, con obras maravillosas. Y en Villa Langostura, donde estamos, esa Villa Langostura, Dios mío, recuerdo cuando cayó la ceniza, me hizo acordar a la ceniza de allá del año 91, cuando Néstor fue elegido por primera vez gobernador. Era candidato y recorría las rutas de Santa Cruz. Ustedes saben que Santa Cruz es la segunda provincia más grande, luego de la provincia de Buenos Aires. Y el volcán Hudson, del lado chileno, como el Puyehue, ahora había eclosionado y había tapado los antiguos, prácticamente de la misma manera que sepultó a Villa Langostura, 2 villas turísticas maravillosas bajo las cenizas. Parecía mentira que algún momento pudiéramos retirar toda la ceniza, pero me acuerdo que pusimos un plan importante del Banco Interamericano de Desarrollo, recursos del Estado, todos nacional, y pudimos tener una nueva Villa Langostura más linda y más hermosa que nunca. Y hoy, además de inaugurar la ruta, estamos inaugurando el centro ambiental, que es la planta de separación de residuos sólidos urbanos. En Villa Traful también ya terminamos, además, todo lo que es la parte turística en el Bolsón, en Junín de los Andes, en San Martín de los Andes, en Esquel y Trevelín. Estamos por desarrollar en Junín de los Andes la planta de separación, y en San Carlos de Bariloche, que será San Carlos de Bariloche, digamos, el gran hito turístico de la parte norte de la Patagonia. El otro es el lago argentino, el glaciar Perito Moreno. Ahí todavía le debes la planta de residuos, Quique Meyer, así que ya la tenemos en marcha, y queremos que todas las ciudades turísticas y todas las ciudades de la República Argentina tengan su planta de tratamiento de residuos, porque no se puede seguir contaminando y echando la basura. La inversión total, una vez que terminemos todo el corredor, junto con Misiones y con La Rioja, va a superar los 200 millones de pesos. Yo creo que todo esto que contribuye también a mejorar la calidad de vida de la gente es el concebir a la gestión de gobierno como un hacer constante. Él la concebía de esa manera, no tenía paz ni descanso, estaba todo el día pensando
qué se podía hacer, cómo se podía mejorar, además de todas las solicitudes que llegaban de gobernadores, de intendentes, para hacer obras, realmente no solamente mejorar en infraestructura, sino también, como decíamos, en calidad de vida, generando puestos de trabajo, convenios colectivos libres donde la parte patronal y los trabajadores pudieran acordar sus salarios. Hoy vamos a celebrar, cuando me vaya de aquí, en la Casa de Gobierno, importantes acuerdos de importantes gremios que han arribado finalmente a un acuerdo salarial importante, y lo vamos a hacer en la Casa de Gobierno. Y yo quería recordar también, porque aquí lo veo al rector de La Matanza, de la Universidad de La Matanza, esa maravillosa universidad que permite que 46.000 jóvenes, de los cuales el 90% es primera generación de universitarios y casi el 70% pertenece a hogares humildes, puedan tener acceso a una universidad que, si no se hubieran construido en el conurbano, no podrían haber llegado nunca a los estudios superiores. Allí, me falta un papel acá, unas frases. Ayer celebramos un importante encuentro al que asistieron miles de abogados, estudiantes de Derecho, magistrados, fiscales, académicos, periodistas, acerca del debate sobre la justicia, sobre la democratización de la justicia. Yo creo que hemos avanzado en estos años. Este 25 de mayo próximo vamos a cumplir 10 años de esta gestión de gobierno. Y yo creo que tal vez uno de los logros más importantes haya sido instalar también la comprensión y la convicción de que la democracia, que algunos creían que era únicamente el momento de ir a votar, se prolongara en el tiempo, y entonces en la Casa Rosada, esa democracia que te da legalidad pudiera obtener legitimidad con la certeza de saber que quien está sentado allí en la Casa de Gobierno decide en nombre de los intereses del pueblo. Yo creo que esto ha sido uno de los mayores logros de Néstor Kirchner, presidente. Luego también el importante paso que dimos, valga la redundancia, con llevar la democratización a los partidos políticos y de esta manera instalar las internas abiertas, simultáneas y obligatorias para todos los partidos políticos, de manera tal que no fueran las burocracias partidarias, sino la gente con su voto la que decidiera los cargos electivos de cada partido. Y creo que la gran demanda, o una de las grandes demandas que hoy tiene la sociedad, sin lugar a dudas, es justicia y seguridad. Yo ayer hablaba de que, en realidad, más allá de la presencia de tantos académicos, de tantos profesionales, tal vez lo más representativo, lo más fuerte, era la presencia de un primer y segundo panel de apertura y el panel de cierre, en el cual, si se me permite, estaban tal vez las víctimas de la falta de justicia o de seguridad en la República Argentina. Y yo hablaba de una ecuación, o de dos, de justicia y seguridad. Hablaba de justicia e igualdad. Y cuando hoy leí el diario, porque yo no había asistido a las manifestaciones del primer panel de apertura, que había tenido lugar a las 10, 11 de la mañana, leía las palabras de Raquel Wittis,
la mamá de Mariano, ese joven que resultó muerto junto al que lo tenía de rehén por un policía que prácticamente lo fusiló a ambos cuando ya el delincuente se había entregado y había entregado al rehén, tiene condena. Esto ocurrió allá por el año 1990 y pico, si mal no recuerdo. Y me impactó una frase de esa mujer que ha tenido tanto dolor, la pérdida de un hijo, y que además pude leer también que pudo juntarse con la madre del que había tomado de rehén a su hijo. Qué cosa tan impresionante, ¿no?, a nivel humano. Y juntas poder procesar, porque la mamá del otro que había, Darío Riquelme, creo que era el apellido, el nombre, decía que ellos eran una familia de trabajadores y que desgraciadamente su hijo había sido llevado por el mal camino porque no tenía necesidad de robar. Pero me impresionó una frase de Raquel Huitis, que dijo: no va a haber buena policía si no hay buena justicia, no va a haber seguridad si no hay buena justicia. Eso es lo que quiso decir Raquel Huitis. Y era lo que había dicho yo sin saberlo por la tarde. Y luego leí también palabras que había pronunciado Vivian Perrone, la mamá de un chico que murió atropellado en el año 2000, 2001, por un auto, por un auto sí, pero alguien conducía el auto, obviamente, y que a los 2 meses, a pesar de haberlo dejado abandonado y tirado, estaba en libertad, y hablaba de la igualdad también, y que todo se reducía a si tenías justicia o no según el juez que te tocaba, según la clase social que eras, según la educación que tenías o según la posición. Hablaba también de la otra ecuación, de justicia e igualdad. Y justicia y seguridad, justicia e igualdad es en definitiva lo que los argentinos necesitamos. Garantías, pero las verdaderas garantías. Las garantías de que haya justicia y que si alguien comete un delito reciba su sanción, pero también la garantía de que no nos pase que por ahí, con tal de encontrar un culpable, se agarre a uno, se lo meta preso y tengamos el caso, como vimos el otro día, de alguien preso durante 3 años, porque como no se encontraba culpable, agarran uno y lo meten. Tampoco queremos eso, porque eso tampoco es justicia. Esas garantías son las que queremos. Las garantías de la seguridad, de la verdadera seguridad, de una justicia que controle a los organismos de seguridad, porque en definitiva, una vez que se comete el delito, quien instruye, quien ordena el proceso es la justicia. Necesitamos también una justicia con mayor igualdad. No puede ser que quien tiene poder o dinero o poder de presión sobre fiscales, sobre jueces, obtenga ventajas. Miren ustedes el caso de Raquel Huitis. Ese policía había fusilado prácticamente tanto al chico que había sido tomado de rehén como al otro, que ya se había rendido. En primera instancia solamente lo condenaron por la muerte del chico que era de clase media y no por el que era de clase baja. Finalmente la Cámara lo condenó por ambos homicidios porque se comprobó que era un fusilamiento. O el caso de la mamá de Santiago Bordón, también ayer leía el caso. Ustedes se acordarán, ese chiquito adolescente en Mendoza que fue privado de su libertad y que fueron condenados muchos por la privación ilegítima, por tormentos y la muerte de él. Miren lo que son las paradojas. El comisario responsable de esa muerte tuvo una condena de 15 años, salió en el año 2002 y ahora fue tomado nuevamente preso, pero porque se comprobó que había tenido participación durante la dictadura en delitos de lesa humanidad. Es que ¿saben qué pasa? Desafortunadamente, en esta historia que hemos vivido en la Argentina, como digo yo, todo hace juego con todo. Y tenemos que lidiar
con una realidad que muchas veces no queremos y por eso necesitamos mucha gente comprometida con una nueva justicia, mucha gente comprometida con la seguridad de sus ciudadanos y necesitamos también que cada ciudadano sea y tenga la valentía de denunciar cuando sabe que hay connivencia entre la política o entre la justicia o entre la delincuencia, porque es la única manera que vamos a poder salvar a nuestra sociedad de este flagelo terrible o por lo menos morigerarlo. Yo sé que muchas veces hay miedo, yo sé que muchas veces la gente tiene temor porque piensa que le puede pasar algo. Todos lo sabemos. Es imposible también que nos miremos a la cara y digamos que no sabemos muchas veces lo que pasa en el barrio o lo que sabemos que pasa. No es lindo lo que estoy diciendo, pero es cierto. Y yo no vengo a decir solamente cosas lindas, vengo también a decir algunas que no son tan lindas, pero no por eso dejan de ser muy ciertas. Y entonces, si todos ponemos esfuerzos, si todos nos comprometemos a vivir en una sociedad mejor, sin fantasías ni falsas promesas de vivir en Disneylandia, porque Disneylandia no existe, o existe pero está en un lugar, hay que ir, pagar entrada y no te podés quedar a vivir, después tenés que salir. Este es el tema, vivir en un mundo real, pero en un mundo en el cual podamos todos colaborar para que ese mundo sea mejor. Desde el lugar en que estemos, desde las maestras en los colegios, desde los alumnos, desde los padres, desde la educación, de todo lo que estamos haciendo. Cuando le entregamos a los chicos netbook, no le estamos entregando solamente una computadora para que puedan estudiar, le estamos entregando un instrumento. La mejor arma que le podemos entregar a alguien es la educación y la capacitación, porque la educación y la capacitación es el único reaseguro que tiene una sociedad. Por eso el compromiso permanente con la educación que hemos tenido desde el primer día. Recuerdo, hoy estaba recordando, creo que a los 2 o el 3er día de gobierno, Néstor se tomó un avión y junto al entonces ministro de Educación, Daniel Filmus, voló a la provincia de Entre Ríos, que hacía aproximadamente 3 o 4 meses, al momento de su asunción, que no tenía clases porque los maestros le pagaban con papelitos. ¿Se acuerdan? La época en que pagaban con papelitos, había muchos papelitos, papelitos nacionales, papelitos provinciales. Llegó a haber 13 monedas en la República Argentina y allí partió Néstor, junto a la entonces secretaria general de CETERA, Marta Maffei, si mal no recuerdo, para solucionar ese problema. Fue su primer compromiso. ¿Y sabe qué, padre? Usted que me regaló la Virgen de Luján, la licitación número 1 que firmó fue para reparar y restaurar la Basílica de Nuestra Señora de Luján, que este año vamos a terminar. Cosas que parecen casualidad, pero que no lo son, sino que son la decisión y la convicción de cómo se debe gobernar, de cómo se quiere gestionar y sobre todo, para qué queremos llegar a algún lado. Porque yo veo gente que se mata por llegar a un sillón y cuando llega a ese sillón, bueno, no se sabe para qué, o sí se sabe para qué, lo que es más grave. Entonces creo que, como dijo él en aquella oportunidad, él llegó a ese lugar para cumplir el sueño de una generación, anunciando que no iba a dejar sus convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno. Y no las dejó. No solamente no dejó sus convicciones, sino que además dejó su vida para que los otros, los argentinos, nosotros, tuviéramos un país mejor, tuviéramos una patria, tuviéramos un presente y por sobre todas las cosas un porvenir
para millones y millones de jóvenes como no tuvimos nosotros. Muchas gracias, Ituzaingó. Muchas gracias a todos los que todos los días trabajan, a los docentes, a los trabajadores, a los académicos, a los alumnos, a esta juventud increíble que se ha incorporado a la política después de décadas de desencanto y desilusión, a un proyecto que ha vuelto a enamorar a los jóvenes, no con las promesas, sino con las cosas hechas. Gracias y hasta siempre. Que Dios los bendiga a todos y a todas, y también a nuestro país. Gracias, muchas gracias. Concluida la palabra.